Harvey Colchado ha llegado a la sede de inspectoría de la policía y ya estamos con Carlos en vivo. El coronel Harvey Colchado llegó hasta el complejo de la Policía Nacional, ahí en la avenida Aramburú, ¿no es cierto, Carlos? Habían dicho que no se presentaría. Cuéntame, ¿por qué el cambio? Sí, hubo una información que buscaban quizás confundir para evitar la presencia de varios simpatizantes que se habían aglomerado justo en este punto. Pero sin embargo, el coronel Colchado sí vino a declarar aquí a la inspectoría a las 10 de la mañana. Estaba citado a las 9:30, sin embargo, cuando ya había alrededor de 30 personas aquí apoyando, respaldando al coronel Colchado, apareció una persona de saco gris caminando y luego entró, volteó y saludó a todos sus simpatizantes. Y se trataba nada menos que de Harvey Colchado, quien había expresado su apoyo, su agradecimiento a quienes habían venido aquí a respaldarlo por este proceso que se le ha iniciado acá en inspectoría. Ha estado adentro alrededor de 1h30 y ha declarado aquí ante la inspectoría, luego de lo cual ya él sale y es abordado por varios periodistas y también varios de estos simpatizantes, varios de los miembros de la resistencia, y él solamente caminó hacia su vehículo, indicando de que no podía declarar por estar en labor, ¿no? No puede declarar debido a que es un caso que está ahorita en curso. Él ingresa nuevamente aquí a inspectoría y solamente retira su vehículo para luego ya abandonar estas premisas. De lo que sabemos es de que él ha venido a presentar sus descargos por este caso que ha sido interpuesto por el abogado del presidente Pedro Castillo, por este allanamiento en el que él participó el pasado 9 de noviembre. Pamela. Carlos, hagamos algunas precisiones sobre lo que señala el presidente Pedro Castillo, porque en buena cuenta es el presidente Pedro Castillo a través de su abogado, ¿correcto? Porque es el presidente el que está solicitando en este escrito presentado por su abogado, que el coronel no solamente sea sancionado, sino destituido. Entonces, entendemos que el coronel actuó siguiendo las instrucciones del fiscal que participó en la intervención y con autorización del Poder Judicial, que encontró que el pedido del Ministerio Público tenía sustento. Ingresar a la residencia de Palacio de Gobierno porque información de inteligencia de la policía señalaba que la señorita Jennifer Paredes estaba al interior de la residencia presidencial, ¿no? La residencia de Palacio de Gobierno. Entonces, ¿en qué extremos es que, según el abogado y el escrito del abogado, que en buena cuenta, según la interpretación del presidente Pedro Castillo, habría el coronel Harvey Colchado excedido o abusado de sus atribuciones? Sí, precisamente este es un punto que ha sido cuestionado por el ex comandante Luis Vera de Llerena, quien ha señalado pues de que la intervención del señor Colchado ha sido de acuerdo a ley. Efectivamente, como mencionas, este allanamiento que se realizó en la residencia de Palacio de Gobierno se hizo con mandato judicial, no fue ilegal. Y aparte hay un acta fiscal que precisa de que el señor Colchado ni siquiera estuvo pues en estos ambientes que son parte del cuestionamiento que hace el abogado Eduardo Pacha, sino al contrario, hubo personal femenino que intervino en la habitación del presidente, que es un punto que también ha sido cuestionado por el abogado del presidente. Lo que sabemos ahora, como te comentaba, es que el señor Colchado ha venido y ha dejado sus descargos por ese caso, que al menos en esta primera etapa del proceso va a demorar alrededor de 30 días y luego van a continuar las investigaciones por alrededor de 6 meses. A ver, no, por favor, esa información hay que reiterarla. Digamos, la investigación, el inspector o inspectoría tiene un plazo de hasta 6 meses para conducir las investigaciones, recoger testimonios, descargos y recién evacuar un informe o una decisión, una resolución frente a este pedido del presidente Castillo. ¿Es correcto? Así es. Ajá. Y según ha señalado el excomandante de la policía, durante este periodo el señor Colchado va a poder continuar realizando sus funciones. Esto lo explica de una entrevista que ha dado hoy día ante El Comercio. Correcto. Carlos, te agradezco por la información. Me imagino vas a permanecer ahí esperando la salida del coronel Colchado, a ver si es que se pueden recoger algunas declaraciones de él. Te agradezco mucho, Carlos, por la información.
Y brevemente mencionar el contexto. Las noticias tienen que ponerse en contexto en la que ocurre esta citación, ¿no? Se le denuncia al coronel Harvey Colchado. Ayer se celebró a Santa Rosa de Lima, que es la santa patrona de la Guardia Civil y de buena cuenta de la Policía Nacional. Hubo una ceremonia a la que no asistió, como sí lo hizo el año pasado, no solamente el presidente Pedro Castillo, sino que ni siquiera asistió el responsable político de la cartera y ante quien responde la Policía Nacional, que es el ministro del Interior, el general Willy Huerta. Tampoco asistió. Esto claramente tiene que interpretarse como un desaire, claramente tiene una señal política, porque están buscando desarticular este equipo especial dedicado a investigar a la corrupción en el poder. Un equipo que se ha formado para apoyar a la fiscal Marita Barreto en las investigaciones que está siguiendo. Harvey Colchado, con su equipo, reunieron información de inteligencia que permitió la captura del alcalde de Anguía, que hoy está también cumpliendo 30 meses de prisión, y de los hermanos Hugo y Jenny... y los hermanos Espino, se me fue el nombre de la hermana de Hugo Espino, que son quienes han acogido no a colaboración eficaz, sino a la confesión sincera, y han terminado, Angie Espino, gracias, y han terminado señalando la información que tienen de cómo operaría esta organización criminal de direccionamiento de obras para favorecerse económicamente. Ese es el trabajo que está haciendo el coronel Colchado, que mostró eficiencia este equipo desde el día 1, porque participó el coronel Colchado en las negociaciones que terminaron con la entrega del señor Pacheco, de Bruno Pacheco, que está en el proceso de convertirse en colaborador eficaz. Entonces, alguien en Palacio está muy preocupado por desarticular un equipo que está mostrando eficiencia y que está al mando de este coronel. ¿Vamos a endiosar a alguien por eso? No, no se trata de endiosar. Se trata de poner las cosas sobre la mesa. Y eso es lo que hay en concreto. ¿Cómo usted, sabiendo esta información, que es la de contexto, interpreta que se quiera destituir al coronel Colchado y que ayer el presidente no haya ido a la ceremonia de aniversario o de celebración de Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional? Tenemos información en vivo en Palacio de Gobierno con Igor Malca. Miércoles sesiona el Consejo de Ministros. Igor muy temprano en sus redes sociales informaba que había la citación oficial en la agenda de Palacio de Gobierno, era 8:30 de la mañana, pero parece que hubo un desfase. Igor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pamela. Hola. Así es, bueno, y llamaba mucho la atención, ¿no? Porque 8:30 es la hora habitual para un Consejo de Ministros, como cada miércoles. Incluso se publicó, como siempre, muy ajustado con el momento de la actividad. Hacia las 8 de la mañana, 8:10, publicaban la agenda del presidente dando cuenta del inicio del Consejo de Ministros, pero nos llamaba la atención porque estábamos aquí y las rejas de Palacio de Gobierno ni se abrían, porque siempre la seguridad de la Casa Militar suele abrir las rejas para permitir el acceso de los vehículos, y nos llamó mucho la atención. Y luego ya funcionarios de la PCM nos confirmaron que se iba a iniciar a las 10 de la mañana, como así ha sido. Tenemos el ingreso, las imágenes del ingreso de los diversos integrantes del gabinete que están sesionando a esta hora. Hay varios puntos de agenda, no ha trascendido mucho qué es lo que están abordando los titulares de las diferentes carteras, este Consejo de Ministros encabezado por Pedro Castillo, y tampoco se ha confirmado de momento si habrá o no algún tipo de conferencia de prensa. La semana pasada no hubo, hay que recordar que hubo juramentación de los nuevos ministros, se suspendió la sesión del Consejo y se postergó para el jueves, y el jueves tampoco hubo conferencia de prensa. Vamos a ver si en las próximas horas se da esta, porque hay varias cosas que sería bueno los integrantes del Ejecutivo respondan, tanto sectorialmente como temas de coyuntura. Tú mencionabas el tema de los, bueno, no sé si llamarlos desplantes que hubo ayer en torno a la Policía Nacional, desde aquí, desde Palacio de Gobierno, por cierto, y entre otros, ¿no? Por supuesto. Así que vamos a estar atentos, Pamela.
Muy bien, Igor, y nosotros volveremos contigo entonces, 12:13. El parlamentario Carlos Anderson se pronunció respecto a la situación del coronel Harvey Colchado. Yo he señalado claramente que los peruanos de bien tenemos que estar al lado del coronel Harvey Colchado. Me parece realmente inaudito que el presidente de la República quiera seguir engañando a la población con eso de que no, yo lo estoy denunciando como un ciudadano. El presidente no es un ciudadano cualquiera, ¿ok? Él puede y de hecho utiliza todo lo que significa el poder para lograr sus objetivos. ¿Okay? Así que ahora lo están revisando si algún día el coronel dejó de cepillarse los dientes para castigarlo también, ¿me entiendes? Así que no, yo espero, bueno, no espero nada en realidad del presidente en ese sentido, porque él está dedicado a obstruir la justicia y esta es una forma más de hacerlo. Sí, yo tengo una sugerencia para el presidente. ¿Por qué no en lugar del 30 de agosto, por qué no lo pone ese día, el 12 de septiembre? Que es el día en el que se capturó a Abimael Guzmán. Creo que sería más adecuada una fecha como esa. ¿O la tiene reservada acaso para convertirme en el día de San Abimael Guzmán? Que no se pase el presidente. Realmente es una ofensa para todos. Este es un país católico en su mayoría, respetuoso de instituciones. La policía merece todo el respeto del mundo y es sinceramente una muestra más de estos intentos que tiene el presidente y el primer ministro por distraer la atención, porque ahorita, en lugar de estar hablando, nosotros concentrarnos en lo que es fundamental para mí, por lo menos, ¿no? Porque yo creo que todos los días los peruanos tenemos que preguntarnos cómo es posible que estemos gobernados, ¿no? por personas que están siendo, y donde hay muchísima evidencia de que están en el centro de la corrupción. No nos olvidemos que el Ejecutivo maneja casi 240.000 millones de soles de presupuesto. Eso es una cantidad inmensa de recursos que están siendo utilizados como, realmente hay progreso, o sea, todos los días, yo escucho la radio todo el tiempo, ¿no? De provincias, por ejemplo, la cantidad de obras que no se hacen, paralizadas, cosas donde debería realmente actuarse, pero no, pues, ahí está, hemos visto cómo en Cajamarca, en un departamento tan pobre, ¿no? Tan pobre, sin embargo, se le ha dado mano libre para que roben sin ningún asco, como se dice, ¿no? La Comisión de Ética del Congreso ha aprobado el informe final que recomienda sancionar con 120 días en sus funciones, así como que se apliquen los descuentos de haberes por el mismo tiempo al legislador Freddy Díaz Monago, acusado de abusar sexualmente de una trabajadora de su despacho. El documento ahora debe reunir las firmas respectivas y someterse al debate en el Pleno del Parlamento. Cabe precisar que este documento ha sido aprobado por unanimidad con 15 votos. Tenemos con el voto del congresista C.H. Oquechambi que se está tomando 15 votos a favor del informe, ninguno en contra, ninguna abstención. En consecuencia, el informe ha sido aprobado por unanimidad. Se declara fundada la denuncia y recomienda al Pleno la suspensión en el ejercicio del cargo de 120 días y el descuento de sus haberes de 120 días de legislatura. Muy bien, y hay que también tomar en consideración que mientras el Congreso puede aplicar esta medida administrativa en el Poder Judicial, continúan las investigaciones, por supuesto, por esta denuncia por violación. También se podría solicitar la inhabilitación del congresista para ejercer cargo público. Son cosas que marchan por cuerdas separadas y que se espera celeridad en el caso dada digamos, están los testimonios, están los médicos legistas, están todos los elementos para que se avance de un modo más rápido, más aún tratándose de un caso tan delicado como el honor y una denuncia por violación sexual. 12:18. A esta hora de la tarde nos conectamos con el congresista Hernando Guerra García, él es congresista de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Constitución. La señora Keiko Fujimori, lideresa del partido, ha señalado que la Comisión de Constitución que la preside su partido a través de Hernando Guerra García debiera darle prioridad al proyecto de adelanto de elecciones, que es algo, digamos, con lo que usted, entiendo, congresista,
no está de acuerdo, no comparte que la salida a esta crisis sea necesariamente el adelanto de elecciones. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, yo no sé de dónde pasó yo a oponerme a esta propuesta. Yo lo único que señalé es que habiendo un comunicado de obispos, de la sociedad civil, donde se ponía un plazo al Congreso para que define este tema, dije, los que tienen que definir este tema son los congresistas. Pero si usted revisa mis entrevistas, he dado varias entrevistas al respecto, en ningún momento he estado en contra de que se vea este proyecto. No he adelantado mi opinión por ser presidente de la Comisión de Constitución, pero en ningún momento me he manifestado en contra. Creo que aquellos que quieren que se vea, por justa razón, se han desesperado un poquito y ya dicen, Guerra García no lo quiere ver. Se verá. Correcto. Entonces lo va a poner dentro en la agenda de la comisión como un tema prioritario, porque entiendo que no es solamente es uno, hay dos, podrían sumarse y será un tema prioritario, como lo ha señalado la señora Fujimori, que se vea con prioridad. Fíjese, yo recién he asumido la presidencia de la comisión. En la reunión siguiente vamos a presentar un plan de trabajo. En ese plan de trabajo y en la agenda vamos a proponer que se vea el tema. No soy yo el que define una prioridad. Un presidente de una comisión es como alguien que dirige el debate. Pero yo no puedo imponer un tema o quitar un tema. No me parece democrático y será la comisión la que lo decida. Yo espero que sea así, para comenzar a discutir este tema, que es un tema que a mí me parece de importancia. Yo he declarado desde hace buen tiempo que si es necesario que nos vayamos todos, nos vamos todos, no hay ningún problema. Sí creo que hay temas que hay que ver en paralelo o antes para que esto sea pues una transición ordenada de darse ese caso, ¿no? Correcto, sí. Vayamos a ese tema, al asunto de lo que debiera ocurrir previamente en un escenario en que se adelante elecciones. Porque es un pedido no solamente de algunos congresistas, y hay proyectos concretos en ese sentido, sino las encuestas señalan que la mayoría de los peruanos, más del 60%, ve como la salida a esta crisis permanente es un adelanto de elecciones generales. Pero, digamos, con una reforma política previa que incluya discutir el tema de la bicameralidad, que incluya discutir el tema de la reelección, el tema de las elecciones internas en los partidos y la fiscalización de las mismas, el tema de la reelección parlamentaria. Digamos, esos son también asuntos que tiene que ver la comisión que usted ahora preside. ¿Hay el interés en esta legislatura avanzar en alguno de estos temas de reforma política de fondo? Bueno, yo lo señalé así apenas asumí la presidencia de la comisión. Creo que son temas de igual importancia, porque si vamos a ir a elecciones, si se va a proponer una salida de este tipo y no se hacen reformas, vamos a tener los mismos resultados. Vamos a tener igual una democracia que no sabe trabajar bien a partir del Congreso, en sus relaciones con el Ejecutivo. Uno de esos temas es ciertamente la bicameralidad, que se ha quedado en pedido de reconsideración. Yo quisiera trabajar ese tema, creo que es un tema que hay que conversarlo. Creo que hay bancadas que, estando de acuerdo, en el fondo se pusieron en contra en ese momento. Ahí hay un tema pendiente. Hay otro tema que hay que ver, son las circunscripciones electorales. Es decir, cuál es el origen del congresista. ¿Vamos a ser congresistas a nivel nacional, como es ahora, congresista de la República, o por circunscripciones? Hay los temas de los votos. Hay que continuar y ver las reformas electorales que tengan que ver con que el voto no desaparezca y que solamente quede el acta, ¿no? Este tema de el acta mata al voto, deberíamos ser que acta y voto convivan un tiempo para, en caso de dudas, se puedan revisar los votos. Y también, por ejemplo, la composición del Jurado Nacional de Elecciones. Composición cuestionada. En las elecciones pasadas el jurado emitió no solamente pronunciamientos, dio fallos sin tener el pleno completo. Entonces, estos temas deben de ir en paralelo si queremos, junto con una discusión de un adelanto de elecciones en las que sí hay que escuchar bien, sin presiones, sin amenazas, a toda nuestra sociedad y en todo nuestro país. Ojalá podamos conversar esto a nivel de todo el país y no solamente cerrados
en la Comisión de Constitución. El tema de la legitimidad de los poderes es lo que también torna la situación más, digamos, acuciante, ¿no? El presidente ha recuperado en estos últimos 2 meses algo de popularidad, o en todo caso su desaprobación se ha detenido y en 2 meses ha subido varios puntos. Ocurre lo contrario con el Congreso de la República, que está en 8% de aprobación. Varios colegas suyos me han respondido y responden, bueno, en todo el mundo todos los congresos son impopulares. Pero lo cierto es que habla de la escasa legitimidad que tiene la representación de la que usted forma parte, lo mismo que el presidente Pedro Castillo, que más bien parece estar consolidando un núcleo duro que lo apoya, pese a todos los indicios de corrupción en su entorno y que apuntan directamente a él. Entonces, de ahí la necesidad de buscar salidas y acuerdos conversados incluso con el Ejecutivo. ¿O usted considera que esta situación es sostenible en el tiempo? A ver, yo creo que el tema del adelanto de elecciones es un tema que igual va a demorar. Y yo lo he dicho varias veces, creo que una vacancia se va a dar antes y creo que esa será la salida, además la salida que merece este presidente. 2, hace un rato escuchaba a mi colega Carlos Anderson que decía todo lo que maneja el Ejecutivo en presupuesto, ¿no? Y claro, cuando uno maneja eso en cantidad de presupuestos, pues puede obtener varios favores, puede obtener varios votos. Y lo tercero que quiero señalar es que cuando juzgamos al Congreso, yo creo que hay que pensar y hay que hablar de qué Congreso hablamos. Hay un Congreso que hemos hecho oposición, sí. Hay un Congreso que le hemos buscado dar alguna estabilidad, hemos elegido a los representantes del Banco Central de Reserva, hemos elegido a los miembros del TC, hemos hecho una oposición firme, hemos censurado ministros. Y hay otro Congreso que se ha puesto de costado, que ha blindado al presidente, que no da los votos para la vacancia, y hay que decirlo claramente. ¿Quiénes están ahí? Está Juntos por el Perú, de Verónica Mendoza, que le responderá algún día al país y a la historia de este apoyo con ministros. Perú Libre y las bancadas en las que se ha dividido siguen apoyando. Un sector importante de Acción Popular, y en Acción Popular ojalá hubiesen definiciones. Acción Popular está inclinado hacia el gobierno, y también en algunos momentos estuvieron morados apoyando también al gobierno. Entonces, y hay quienes estuvimos en la oposición firme desde un principio. Lamentablemente, y esa es la real política, un desprestigio y cosas también con las que acabamos de ver del congresista Díaz jalan en el desprestigio un Congreso. Pero este Congreso, como lo vemos, con las dificultades, con la poca experiencia que tiene y con los errores que tiene, este Congreso es el que ha impedido que en nuestro país ahorita exista un régimen chavista, un régimen comunista. Si no fuese por el Congreso, hace rato que hubiesen pasado como están pasando por encima de las instituciones que ellos controlan. Usted ha dicho, una vacancia se va a dar antes. ¿Tienen los votos? ¿Necesitan los votos de algunas de las bancadas o algunos de los votos de estas bancadas que usted ha mencionado? En Acción Popular sí. La cosa es incierta. Ayer conversaba con una congresista de la bancada y que también me decía, no tenemos todavía los votos para una vacancia. Entonces se va a insistir por tercera vez y si se fracasa nuevamente, no hacen sino nuevamente fortalecer la posición de un presidente que dice desde el día 1, este Congreso lo que quiere es vacarme y no me dejan trabajar. A ver, yo he insistido siempre que los mecanismos que tiene actualmente este Congreso son vacancia, acusación constitucional y quizás en algún momento suspensión. No tenemos constitucionalmente el mecanismo de adelanto de elecciones, por eso es que se tiene que ver. Yo he creído siempre que los caminos deberían de tratar de ser constitucionales e institucionales y que los cambios que se hagan por una determinada emergencia, por una situación de crisis nacional como la que estamos viendo, no para hacer un cambio de leyes, para hacer un cambio de reglas, para que alguien después apele a los tribunales internacionales y diga fue sacado porque le cambiaron las reglas, porque le cortaron los mandatos y tengamos a la vuelta de algunos años un héroe que regresa, ¿no es cierto? Yo digo, confío y espero que exista una vacancia, sin embargo debemos de hacer los trabajos para prepararnos para los otros casos también, acusación, suspensión y adelanto de elecciones.
En el escenario de la suspensión o de la vacancia, la Constitución señala la sucesión constitucional y sería la señora Dina Boluarte quien asumiría, ¿correcto? Sí, claro, hay una sucesión constitucional y hay un orden constitucional que hay que respetar de darse el caso. Yo creo que el caso de Dina Boluarte es igual de responsable y debiera ella, en cualquier eventualidad, dar un paso al costado. Habrá que preguntárselo a ella, pero ese es el orden y eso es lo que dice nuestra Constitución. Ok, entonces, si Dina Boluarte es igual de responsable o corresponsable de todo lo que atañe a las denuncias y a la situación de desgobierno, y tiene además una acusación pendiente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no? Tiene este proceso que está ahí pendiente y que no sabemos cómo terminará, porque la sanción, una de las varias sanciones que puede aplicar el Congreso es la inhabilitación, pero no necesariamente, ¿correcto? Entonces, y si ella no renuncia frente a la vacancia o la suspensión del presidente Pedro Castillo, sería ella quien asuma funciones hasta terminar el mandato. Así es, ese sería el camino. Por eso es que algunos ven interesante la fórmula de un adelanto de elecciones, que repito, en ningún momento estaba en contra y que también se puede ver ese camino. Yo creo que en las situaciones, repito, de emergencia, en las situaciones excepcionales, el derecho y aún más el derecho constitucional tiene que ver qué salidas puede hacer para conservar sobre todo un sistema democrático y una república, que cuando empiezan a cuestionarse aparecen las posiciones radicales que pueden llevarse pues pueden llevar abajo una república, un sistema democrático, y así empiezan muchas dictaduras, ¿no? Tenemos al premier Aníbal Torres en esa línea y están sus declaraciones que son públicas acusando que hay un complot para vacar al presidente Pedro Castillo, en el que ha incluido, además de la oposición, a la prensa, al Ministerio Público y al Poder Judicial, que ha dicho que además está infiltrado por narcotraficantes, ¿no? Comprados por narcotraficantes. El discurso desde el Ejecutivo y especialmente desde el premier Aníbal Torres cada vez es más incendiado. Y parece que le está dando resultados por otro lado, ¿no? Si uno mira las encuestas parece que eso le está dando resultados al Ejecutivo porque ha frenado su caída en la aprobación. Sí, obviamente esto puede ser utilizado para victimizarse, igual que utilizó su presentación ante el Congreso para contraargumentar. A mí me pareció que debimos de pensar más en esa presentación ante el Congreso. Pero lo que es grave es que, bueno, estamos viendo ahí en pantalla, yo comento el Twitter de Aníbal Torres, su Twitter personal, que él ponga lo que quiera. Estamos acostumbrados a oír y a escuchar y a ver ahí muchas de las cosas aberrantes que dice, pero que use también, y lo he visto hoy en la mañana, el Twitter de la Presidencia, el Consejo de Ministros, para deslizar infundios contra otro poder del Estado como es el Ministerio Público, es grave. Esto va a continuar, usted lo ha dicho, Pamela, esto va a continuar. ¿Por qué? Porque cuando uno está acorralado, cuando uno ya sabe por dónde van a venir las responsabilidades, esa y otras serán las conductas que tenga el presidente y toda su pandilla. Y por esa razón, yo creo que hoy más que nunca tenemos que decirles a los partidos que le han dado su apoyo y que le siguen dando su apoyo a ese sector del Congreso, no es el Congreso, ese sector del Congreso, que afronte sus responsabilidades al sector de Acción Popular. Parece que los morados ya reflexionaron, a Juntos por el Perú y a las bancadas de la izquierda que están protegiendo esto. Congresista, le agradezco mucho habernos atendido esta tarde. Gracias a usted. Gracias.